Hey, ¿qué onda? Gracias por estar aquí, bienvenidos a Corabla. Yo quiero iniciar este episodio haciéndote una pregunta. ¿Tú eres amante de las buenas historias? Yo creo que todos somos amantes de las buenas historias y de los finales felices. Yo me di la tarea a investigar y es una lista actualizada de las mejores historias en la pantalla grande que elevaron su nivel de audiencia al tope y ahora son las películas más taquilleras de toda la historia. En este top 3 están las mejores historias que el mundo ha elegido y tal vez tú vas a estar de acuerdo, y podríamos decir que son dignas de presumirlas en una historia de Instagram. En tercer lugar está una película clásica y romántica, y es la película de Titanic. Titanic nos trasladó hasta una de las mayores tragedias de la historia de la navegación para contarnos un romance. Y hay un dilema con esta película. ¿Jack cabía o no cabía en ese pedazo de madera que creo que era una puerta? ¿Sí o no? No lo sabemos, pero algunos están de acuerdo y otros están en desacuerdo. Perfecto. En segundo lugar está la película de Avatar. Esta película salió en el año 2009, pero de verdad yo no puedo hablar mucho de esto porque no lo vi, pero me imagino que ha de ser una película tan increíble para que se lleve el segundo lugar de la historia. La verdad, nunca me llamó la atención, pero tal vez algún día la voy a ver por curiosidad. Y el primer lugar en las mejores historias que el mundo ha elegido es una película reciente, bueno, casi reciente, pero es la mejor historia en la pantalla grande y es para Endgame, Los Vengadores. Es la película más taquillera de la última década. Sabiendo esto, comencemos. La verdad, yo sí creo que todo el mundo es amante de las buenas historias, de los finales felices. Yo no sé a quién le gustaría que todo lo que viviera y que todo lo que viera fuera una tragedia. Qué triste sería vivir así. Pero hay historias como la tuya y como la mía que son tan inciertas, que tienen una montaña rusa de muchas emociones, son indignas hasta cierto punto y nuestras historias acarrean mucha vergüenza, desilusión, frustración y mucho dolor. Tenemos mundos rotos que no son dignos de ser publicados en una historia de Instagram, porque en el fantasioso mundo de las redes sociales todo es perfección, belleza y felicidad. Hace algunos meses yo di a conocer mi historia. Si no lo has visto, yo te invito a que puedas buscarlo en mis redes sociales o en YouTube con el título Mi historia desde mi mundo roto. La verdad, en ese video yo omití muchos detalles de lo que he vivido porque no sentí que era el momento para hacerlo. Pero detrás de cada historia existen muchos procesos duros, procesos vergonzosos, aunque tengamos a Jesús. Somos humanos y llorar también es parte de la sanidad y del proceso. Tener tantas preguntas, tener tantas dudas y enojarse contra Dios también es parte de nuestra humanidad. Yo dividí mi historia en 3 etapas: mi niñez, mi adolescencia y hasta el día de hoy. Y quizás al escuchar esto, tú me vas a decir, yo no pasé lo mismo, pero yo quiero que nos identifiquemos porque sé que han habido sentimientos de dolor, de frustración, de momentos de vergüenza y de momentos de mucha incertidumbre. Pero también quiero aclararte que aunque te esté contando mi historia, yo no soy el centro y yo no soy el héroe. El único centro de esta historia y de tu historia es Jesús. Y el único héroe de nuestras vidas es Jesús. En la etapa de mi niñez, yo tenía todo lo que un niño tenía que tener: juguetes, familia y comida. Mientras yo iba creciendo, me di cuenta de que no era todo lo que yo necesitaba y anhelaba en mi pequeña vida. Me hacía falta un papá. Y ese era el dolor más grande de mi vida. Yo le hacía muchas preguntas al Señor, le reprochaba a Dios, tenía tantas preguntas, lloraba, le huía todos los 17 de junio porque en Guatemala se celebra el Día del Padre. Y la verdad, yo siempre anhelé esa figura paternal en mi vida. Y también le preguntaba a Dios, bueno Dios, si no me diste un papá, ¿por qué no me diste un hermano? Sumado a este dolor, también estaba el crecer en una familia disfuncional. Y yo quiero ser muy vulnerable y quiero abrir mi corazón porque también dentro de todo lo que yo estaba viviendo en mi niñez, estaba viviendo con mi mamá alcohólica.
Los hijos que tenemos y lidiamos con papás alcohólicos saben lo duro que es crecer así, que es crecer con un papá o con una mamá con un vicio tan horrible como el alcoholismo. Tenía todo lo que un niño quería. No me hizo falta nada, gracias a Dios y también al esfuerzo de mi familia, pero me hacía falta el amor y la atención que anhelaba y necesitaba. La verdad no todo era tan malo. Muchas veces desde pequeño me obligaban a ir a la iglesia y me gustaba también la vida de la iglesia y me gustó involucrarme en muchas cosas, en el coro. Recuerdo bien de que desde pequeño, quizás como 9 años, 8 años, me gustaba meterme en algún drama o yo organizaba a mis amigos de la iglesia y les decía, bueno, vamos a hacer una coreografía. Les buscaba la música, ensayábamos y teníamos nuestra presentación. Entonces siempre me gustó la vida de la iglesia. Esto no hacía de que no existiera el dolor en mi vida, porque yo seguía creciendo con demasiado dolor en mi vida. Hasta que me enfrenté con una realidad que yo presentía. En el video que yo publiqué sobre mi historia, yo dije que discernía en mi corazón de niño de que algo no estaba bien en mi historia, porque hubieron muchos indicios que a mí me hicieron pensar en que lo que yo estaba viviendo no todo estaba bien. Recuerdo bien que cuando yo tenía 6 años, en el colegio un niño me dijo de que yo era adoptado y yo pregunté en mi casa y me dijeron que era una mentira. Y otra de las cosas es cuando mis hermanas me presentaban con sus amigos, ellos siempre hacían como estos comentarios que tu hermanito no se parece a vos. Entonces esas cosas a mí me hacían dudar mucho. Yo quiero ser muy sincero y como lo dije, estoy siendo muy vulnerable. Yo sufría mucho en mi niñez por no tener a mi papá y también por crecer con mi mamá alcohólica. Eran dos cosas tan dolorosas en mi vida. Y yo lo estoy contando porque quizás en lo que yo he vivido, en mis palabras, podrás identificarte. Mi mamá es una grandiosa mujer, de verdad, que sacó a sus hijos adelante a pesar de todas las adversidades de la vida y de todo el dolor que ella había también sufrido y también el no tener la compañía de un esposo o de un hombre en su vida. Yo no me imagino el dolor que ella tenía. Después yo te quiero decir algo más acerca de esta grandiosa mujer. Aunque nuestras historias no son tan idénticas, nos identifican dos cosas: el dolor y las lágrimas. Pero voy a agregar una tercera: la tragedia en una vida. Yo también he sentido el sentimiento de soledad que también has sentido, el sentimiento de no tener a papá o el cariño que anhelas en tu familia. En mi etapa de adolescencia, a los 11 años, esta etapa vino a ser la cúspide de mi mundo roto. Esto lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón. Mi mamá era comerciante en la terminal de la zona 4. La verdad, a mí casi no me gustaba ir, pero me obligaban porque también era parte de mi responsabilidad como hijo y como el único hombre de la casa. Pero no me gustaba, la verdad, estar gritando para que las personas compraran. Y normalmente en un mercado uno escucha las palabras como ¿qué quiere mi rey? O ¿qué quiere papito? Y esas cosas. A mí nunca me gustó hacerlo y nunca grité porque me daba vergüenza. Un día de esos, cuando yo fui a ayudar a mi mamá a la terminal, ella me mandó a cobrar un dinero con una señora de la tercera edad. Entonces yo fui con esta persona y le dije, ¿qué tal? Vengo a cobrarle el dinero de mi mamá. Entonces ella me dijo, ah, usted es su hijo. Y yo, pues sí, yo soy el hijo de ella. ¿Y tienes más hermanos? Pues mis dos hermanas, que ellas son mayores. Pero no hay nadie más pequeño que tú, me dijo. Y yo, no, yo soy el más pequeño. Y me lo dijo así de frío. Ah, entonces usted es el adoptado. Y yo me quedé en shock, me quedé helado y le dije, no sé, pero yo solo vengo a traer el dinero. Créanme que ese momento para mí fue un balde de agua fría porque yo no sabía qué hacer y yo sí sentí de verdad cómo el mundo se me vino encima. Era algo que yo ya sentía y yo necesitaba que alguien lo confirmara. Entonces yo no sabía qué hacer en ese momento. Yo quería escaparme de la realidad, quería irme y quería matarme o huir, no sé, tenía tantos sentimientos. Llegué con mi mamá y solo le di el dinero y no le dije nada. Vine a la casa
busqué papeles que confirmaran que lo que yo escuché era cierto, y específicamente en un papel que yo encontré en un cajón. No recuerdo el nombre de la clínica o el hospital, pero sí recuerdo el nombre de mi mamá biológica y decía Rosa. Decía la fecha y el lugar donde yo había nacido. Entonces lloré, por supuesto, pero no sabía qué hacer. Entonces lo que hice fue arrugar ese papel, lo tiré en el inodoro, se perdió. Nadie lo sabía hasta ahora que lo estoy contando. Y pues me refugié en la computadora porque me gustaba mucho jugar en la computadora y estar ahí. Pero el enemigo comenzó a aprovechar estas situaciones en mi adolescencia y comenzó a atacarme en todas las áreas de mi vida, en mi identidad, en mi autoestima, en mi confianza, en mi ansiedad. Y también pues parte de mi proceso fue depresión. Yo recuerdo mucho esos momentos porque los tengo marcados, porque yo a veces llegaba a mi cuarto y como en mi casa no se mantenía nadie porque alguien que es comerciante trabaja desde la madrugada hasta la tarde noche, entonces toda mi familia no estaba y yo lo que hacía era encerrarme, estaba solo y llorar. Yo me metía debajo de un escritorio como este, un poquito más grande, y me ponía a llorar y me ponía a reprocharle al Señor y yo tenía tantas dudas y tantas preguntas y tanto enojo contra Él por lo que yo estaba experimentando. Sí me quise matar un par de veces porque recuerdo bien de que en dos ocasiones yo agarré un cuchillo y dije, ¿qué pasa si me corto las venas o si me mato? Porque yo ya no aguantaba todo el dolor que tenía en mi corazón y también porque acarreaba vergüenza por lo que en realidad yo era. Y lamentablemente en la sociedad muchas veces alguien que es adoptado siempre genera como vergüenza porque la gente lo mira mal. Entonces yo tenía mucho miedo de destapar mi vida y nunca lo hice hasta hace algunos meses. Esa vergüenza me consumía porque yo sentía de que yo era un hijo no deseado, de que tal vez no me quisieron y qué pasaría si la gente se entera de que soy adoptado. La gente me comenzaría a ver mal. Esas eran mis dudas y los pensamientos que pasaban en mi mente. Entonces la etapa de mi adolescencia la catalogué como la peor etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque es donde un adolescente se afirma y donde un adolescente sueña, donde un adolescente toma las mejores decisiones de su vida, o bueno, también en todo caso comienza a sembrar lo que va a cosechar en un futuro. Pero en esa etapa yo comencé a alejarme del Señor por todo el dolor que acarreaba. Yo no tenía a nadie, eso era lo que yo sentía, ni en la iglesia. Y lamentablemente no tuve a un líder o la figura de un pastor que me acompañara o por lo menos se preocupara por mí porque nadie, nadie de verdad, nadie me preguntaba cómo estás o cómo te ha ido. No tenía a nadie. Entonces yo ya no quería saber nada de la iglesia, primero porque me comenzó a parecer muy aburrido estar en la iglesia y también porque sentía de que Dios no me escuchaba y que solo me estaba haciendo sufrir. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto? Que Dios es tan bueno y su palabra es tan real, de que Él deja las 99 y va por nosotros. Todos nosotros somos descarriados que tratamos de obviarlo de nuestras vidas, que irónicamente no nos pertenecen. La única medicina y la mejor para el tratamiento del alma es Él. Mi historia, mi vida, mi mundo roto, había un gran abismo que me separaba de Él hasta que llegó Jesús, mi pan del cielo. Y me encanta lo que dice Aisha de López en su libro Lágrimas Valientes, porque identifica mi vida y te lo quiero leer. El que diga que yo decidí entregarle mi vida a Cristo está mintiendo. Él me rescató. Y yo agrego esto. El día que yo cumplía 15 años, un 28 de julio, cuando un amigo me invitó a su iglesia. Tú puedes recordar ese momento. Aquí llegó Jesús. Continúo con lo que dice Aisha. Fue Él. Mi rescate es un milagroso misterio. Un corazón muerto no puede salvarse solo. Es necesario un Salvador, alguien que lo haga latir de nuevo. Jesús no era una de mis opciones. No llegó porque yo lo llamara
o para cumplir mis condiciones. No había nada que yo pudiera hacer tirado en el camino. Mi enemigo me robó, me dejó gravemente herido. Quedé sin poder moverme, sin poder gritar, sin fuerzas para irme a refugiar. Pero vino mi maestro, sus pies vi avanzar, con mi cara en el polvo. Él se apuró a tocarme y con fuerzas me cargó, me limpió cada herida. Yo no pude haber ganado su simpatía o favor. Era imposible considerando cómo me encontró. Está claro que no fue mi fuerza, habilidad o mi valor lo que le impresionó, porque en mi mundo roto yo no tenía nada de eso. Si algo bueno tengo es que no pude esconder mis heridas y fracaso, y mi fragilidad la pudo ver. El que gana en este mundo es el que logra el éxito, pero mi éxito más grande fue haber sido hallado roto por el Rey del Universo. ¡Wow! Gracias, Aisha, por escribir esto. Y así fue. Yo recuerdo ese 28 de julio, cuando yo estaba cumpliendo 15 años, recibir el abrazo que había anhelado y que tanto necesitaba en mi vida. También ese consuelo que por muchos años yo había añorado. Yo derramé hasta la última lágrima en ese encuentro. Su corazón, bueno, no tiene par y mi corazón volvió a latir desde ese momento. Una de las cosas que yo hice un día después, que fue un día domingo, lo primero que hice al levantarme fue tirar la música secular que yo escuchaba. En ese entonces, pues, lo más famoso eran los discos y la música de esa época era como RBD, Kudai, Nicky Clan, Panda, era la música que yo escuchaba. Y comenzó la sanidad que continúa hasta hoy. Y esta es la última y tercera etapa, porque continúa hasta hoy. Yo no te puedo decir que hasta el día de hoy no me encuentre con días donde me venga la vergüenza, donde me venga el dolor, donde venga la tristeza, porque el enemigo siempre me trae pensamientos que dañan mi identidad. Días donde lo único de verdad que yo quiero es llorar porque todavía me es difícil comprender tantas cosas. Hace poco le contaba a un amigo que de repente una noche yo estaba sentado en la terraza, estaba viendo al cielo y de repente se me vino a la mente mi papá biológico. Y el enemigo comenzó a traer muchos pensamientos sobre mi papá biológico, pero eran pensamientos de tristeza, de dolor, de qué estará haciendo. ¿Será que un día me va a buscar porque no lo conozco? Me encantaría conocerlo, pero mi único recurso en ese momento fue orar por él. Comencé a orar por él y así disipar todo pensamiento que el enemigo estaba trayendo en ese momento. Y de verdad se vale llorar si estás bien con Dios y te vienen dudas. Así es vivir en un mundo lleno de aflicción. Como dice Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos dijo Jesús. Rotos, huérfanos. Así es como nosotros somos con nuestros mundos rotos. Por eso te decía hace algunos minutos que quizás tu historia tiene un gran abismo de mi historia, pero compartimos y hemos pasado los mismos sentimientos de dolor, de frustración, de decepción, de tristeza, de ganas de tirar la toalla y no querer saber nada de nada ni de nadie. Mi vida y mi historia está muy lejos de lo que yo había esperado, pero no puedo cambiarla. Es la historia que Dios escribió para mí. No es digna de una historia de Instagram, pero es digna del Señor. Y eso no lo cambio por nada. Quiero dejarte con esto en esta primera parte. No quiero que nos enfoquemos en el dolor de una historia, sino cerrar con esta pregunta y que la medites y le des vuelta en tu mente y en tu corazón. ¿Cuál es el propósito de tu historia? Pregúntate, ¿cuál es el propósito de mi historia? En el siguiente episodio, en la parte número 2, yo quiero profundizar más en este tema. Quiero hablarte de cómo vino la sanidad a mi vida que continúa hasta hoy, los detalles del encuentro con mi mamá biológica y que meditemos sobre el propósito por el cual Dios nos hace vivir lo que hoy estamos viviendo. Estoy para servirles y gracias por estar aquí.